Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con este video comenzamos el estudio de la trigonometría. La palabra trigonometría, su etimología tiene tres partes. Tri, que significa tres, gonos, que significa lado, y metros, que significa medida. De manera que etimológicamente, trigonometría significa la medida de los triángulos. Bien, en esta parte, en este video específicamente, vamos a analizar los ángulos y la manera de medir los ángulos. De manera que toma lápiz y papel y comencemos a trabajar. Comencemos entonces definiendo el concepto de ángulo. Un ángulo es lo que se ve allí en esa figura. Bueno, pero ¿qué vemos allí? Vemos dos semirrectas, ambas saliendo del mismo origen. De manera que la definición de ángulo es algo tan sencillo como la unión de dos semirrectas con origen común. Esa definición sencilla nos permite conseguir elementos en el término que hemos definido en este momento. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, el vértice. El vértice es justamente el origen común de las semirrectas. En este caso, en el caso de este dibujo que hemos hecho aquí, es el punto que identificamos como O. Y los lados del ángulo, que serían precisamente las semirrectas, OA y OB. Bien, necesitamos una notación para referirnos a los ángulos. La notación que se usa es esta que está acá. Este símbolo, por supuesto, se lee ángulo. Y aquí tenemos ángulo A o B. Esa notación es bastante libre. Por ejemplo, podemos escribir ángulo B o A. De hecho, si hay otro punto, por ejemplo, digamos por acá, un punto C, ese sería también el ángulo C o B. Y si hay un punto por acá, un punto D, eso sería el ángulo D o C. Con esto está claro cuál es la mecánica de la notación. Esa es una notación que tiene una mecánica. En el centro, la letra central siempre se refiere al vértice del ángulo. Y las dos letras laterales se refieren cada una a un punto que está en cada uno de los lados. Esa es la mecánica de esa notación. Muy bien, podemos pasar a otra cosa. Vamos a analizar ahora el concepto de ángulo en el centro. Acá tenemos un ángulo de vértice O. Bueno, con centro en este punto O vamos a dibujar una circunferencia de cualquier radio. Muy bien, como esta. Cuando hacemos eso, el ángulo pasa a llamarse ángulo en el centro de la circunferencia. Es decir, si una circunferencia tiene su centro en el vértice de un ángulo, entonces al ángulo se le llama ángulo en el centro de la circunferencia. La cuestión que nos interesa destacar en este momento es el hecho de que hay una parte, un arco de la circunferencia dentro del ángulo. Muy bien, a esa parte de circunferencia que está dentro del ángulo se le llama arco subtendido. Y lo interesante de los arcos subtendidos es que ellos
se usan para medir los ángulos, como vamos a ver a continuación. Vamos a analizar entonces un primer procedimiento de medida de ángulos que consiste en separar la circunferencia en cierto número de partes iguales. Aquí tenemos una circunferencia, por ejemplo, y la hemos separado en 30 partes iguales. Una de esas partes va a corresponder al 0 y luego las otras las podemos numerar en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. En este caso tenemos 5, 10, 15, las estamos separando de 5 en 5, de manera tal que eso permite identificar qué número le corresponde a las que no están identificadas con los números. Perfecto. Entonces, en ese caso, cuando nosotros separamos una circunferencia de esa manera, decimos que tenemos un transportador. Y las unidades con las que medimos los ángulos son unidades de ángulos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, aquí tenemos dos ángulos y vamos a medirlos con este transportador que tenemos acá. Para eso, lo que se hace es llevar el ángulo al transportador o el transportador al ángulo. En este caso se nos hace más fácil llevar el ángulo al transportador y vamos a colocar el vértice del ángulo en el centro de la circunferencia. Y uno de los lados, en este caso va a ser el lado BA, lo vamos a colocar de manera tal que pase por el 0 del transportador. Entonces sucedería esto que está acá. Muy bien, entonces vemos en el otro lado sobre qué marca cayó. En este caso cayó sobre 4. Aquí está 5 y cayó una unidad antes, cayó sobre 4. Entonces este ángulo ABC mide 4 unidades de ángulo. Y eso lo representamos de esta manera. La medida del ángulo ABC es 4 unidades de ángulo. Perfecto, ahora vamos a llevarnos el ángulo PQR. Lo vamos a colocar, por supuesto, el vértice Q en el centro de la circunferencia y la semirrecta QP haciéndola que pase por el centro. Cuando hacemos esto, nos queda de esta manera. Acá, veamos, aquí está la marca 10, esta por supuesto la marca 11 y ella mide algo más allá de la marca 11. Está entre las marcas 11 y 12. Eso siempre sucede con cualquier instrumento de medida. Siempre la medida del objeto que vamos a medir puede estar entre dos de las marcas. Bueno, una manera de resolver esto es decir que la medida de este ángulo es 11.5 unidades de ángulo. Claro, sobre este punto 5 sabemos que hay, en este punto 5 sabemos que hay un error, pero eso siempre existe cuando se hace una medida. Hay muchísimas formas de estudiar cómo proceder con los errores de manera que no afecten lo que necesitamos hacer con las medidas. Muy bien, entonces este ángulo, lo importante es que este ángulo entonces mide 11,5 unidades de ángulo. Pero hay un detalle que hay que tomar en cuenta, porque nos podemos preguntar, bueno, con esta circunferencia midieron eso, pero ¿qué pasa si yo cambio la circunferencia? Una circunferencia a la que también voy a separar en 30 partes iguales. En este caso es una circunferencia mayor que la que tenía originalmente, pero también separada en 30 partes iguales. Bueno, en realidad el radio de la circunferencia no afecta la medida del ángulo. Si yo mido este ángulo con este transportador, con este nuevo transportador, observa que aquí está el 5
y entonces aquí está, pasa por el 4, por la marca de 4, de manera tal que sigue siendo 4 unidades. Esta que está acá me la llevo hacia el nuevo transportador y de idéntica manera, aquí está el 10, aquí está el 11, queda entre las marcas 11 y 12, de manera que podemos seguir diciendo que mide 11.5 unidades de ángulo. En resumen, el radio de la circunferencia no afecta la medida del ángulo. Esto es una afirmación más fácil de entenderla que de demostrarla, pero en algún momento tú podrás llegar a la demostración de esto. De manera tal que no importa el tamaño del transportador, siempre que esté separado en el mismo número de partes iguales. Muy bien. Ahora vamos a estudiar entonces de las unidades que consisten en que se obtienen separando la circunferencia en partes iguales. La más popular es la que proviene de los babilonios de la antigüedad, que consiste en separar la circunferencia en 360 partes. Cada una de esas partes la vamos a llamar grado. Muy bien, aquí tenemos un transportador separado en grados. Observa, aquí está el 0, y vamos de 10 en 10, 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. En la cuarta parte de la circunferencia tenemos 90, como debe ser, 360 entre 4 da 90. A la mitad de la circunferencia leemos 180. La mitad de 360, 180. Y en las 3/4 partes de la circunferencia leemos 270. 3/4 partes de 360 son 270. Aquí, por supuesto, está 350. Y con estos 10 que vienen acá, pues completamos las 360 partes en que estamos dividiendo la circunferencia. Esta es una de las medidas que se usa más en la práctica. Proviene, como ya te dije, de los babilonios de la antigüedad. Muy bien. Ahora, si uno ve la distancia de separación de grado a grado es sumamente pequeña. Pareciera que no hace falta entonces hablar de subunidades del grado. Sin embargo, luego acá mismo en este video vas a ver que sí sirve, que sí es necesario hablar de subunidades. Dentro de las subunidades, primero definimos el minuto, que es la 60ª parte del grado. Y se representa por este símbolo, por este apóstrofe que está acá. Es como si entre cada una de estas dos separaciones que están acá, entre cada una de estas dos separaciones, si tomamos dos seguidas, vamos a dibujar 60, otras nuevas 60, cada una de ellas tendrá un minuto. Muy bien, pero además tenemos el segundo, que es la 60ª parte de un minuto. Es decir, 60 marcas más entre cada una de las que hicimos con los minutos. Por supuesto, con un transportador ordinario, estas cosas no se perciben. Veamos un ejemplo. Supóngase que tenemos un ángulo que mide 52 grados, 45 minutos y 37 segundos. Medido con este transportador, sería esto que tenemos acá. Acá está uno de los lados del ángulo, pasa por el 0 del transportador. El vértice del ángulo está en el centro de la circunferencia. Y acá vemos, si acercas bien los ojos a la pantalla, verás que después de este 50 tienes dos divisiones.
Muy bien. Y entonces está entre la segunda y la tercera división después del 50. Por supuesto, esta parte no se puede percibir con este transportador, pero hay formas de hacerlo. Excelente. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si yo tengo un ángulo que es el doble de este que tenía, ¿cuál es la medida de ese ángulo? Te estoy haciendo la pregunta para que me la respondas en grados, minutos y segundos. Si quieres, puedes pausar el video, hacer tu cálculo y ya te voy a mostrar la respuesta. Quiero que observes lo siguiente. Ni aquí puedes tener valores mayores a 59, puesto que al tener 60 minutos ya tengo un grado y al tener 60 segundos ya tengo un minuto. De manera tal que procede a hacer el cálculo, espero por ti y ya te muestro la respuesta. Muy bien, aquí está. La respuesta es 105 grados, 31 minutos, 14 segundos. Espero que hayas obtenido ese mismo resultado. Si no, tienes que revisar el procedimiento que utilizaste para realizar el cálculo. Muy bien, queremos definir un nuevo procedimiento de medida de ángulos basado en los arcos subtendidos que sea distinto de la separación en partes iguales. Y la motivación para este nuevo procedimiento proviene de esta pregunta. Si se divide la circunferencia en partes iguales, ¿es posible que una cantidad entera de esas partes mida al radio? Y la respuesta es no. Sabemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. De manera que el radio está 2pi veces en la circunferencia. Y como pi es un número irracional, entonces sería imposible medir el radio con una cantidad entera de esas partes. Entonces, el nuevo procedimiento que vamos a definir está basado en comparación de longitudes. Y la unidad que vamos a definir se llama radián. Entonces, un radián mide un ángulo en el centro con un arco subtendido igual al radio de la circunferencia. Entonces acá tenemos, si este arco mide un ángulo de un radián, es porque este arco mide lo mismo que el radio de la circunferencia. Bueno, podemos realizar otras medidas. Por ejemplo, acá tenemos 1,5 radianes. Este es un ángulo de 1,5 radianes. ¿Qué quiere decir esto? Que este arco subtendido mide radio y medio. Acá tenemos un arco de 2 radianes. ¿Qué quiere decir esto? Que este arco subtendido, su longitud sería 2 radios de la circunferencia. Definidas entonces las medidas de ángulos como grados y radianes, tenemos entonces el problema de determinar la equivalencia entre ellas. Es decir, cómo pasar de grados a radianes y cómo pasar de radianes a grados. Todo esto empieza por esta ecuación que está acá. La longitud de la circunferencia, como acabamos de ver, es igual a 2pi por r, 2pi por el radio. Esto significa que en la circunferencia hay 2pi radianes. Pero también hay 360 grados. Entonces, 2pi radianes es igual a 360 grados. Si queremos que de este lado quede un radián, entonces tenemos que dividir esa igualdad por 2pi. Entonces, vamos a ver, 360 entre 2pi es 180 entre pi. 360 entre 2, 180. Muy bien, entonces un radián es 180 sobre pi grados.
es fácil calcular la aproximación decimal de esto. Con una calculadora obtienes esto que está acá. 57.29, 57.79, 51 grados con 7 decimales. Pero esta parte decimal se puede también expresar en forma sexagesimal, es decir, en minutos y segundos. Y resulta ser igual a 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. Yo dejo para ti el ejercicio de conseguir estos números que están acá a partir de esta expresión decimal. Muy bien, entonces ahora nos planteamos el problema contrario. Es decir, si queremos que aquí haya 1 grado, tenemos que dividir entre 360. Entonces, 1 grado sería 2pi sobre 360, que es pi sobre 180 radianes. Puedes determinar la expresión decimal de esto. Bien, vamos entonces a mostrar algunos ángulos notables y vamos a indicar sus medidas, tanto en grados como en radianes. Empezamos con el ángulo llano. El ángulo llano es el ángulo donde las dos semirrectas están opuestas. Entonces, el arco subtendido de un ángulo llano es media circunferencia. Bueno, si la circunferencia tiene 360 grados, media circunferencia tiene, por supuesto, 180 grados, y eso sería igual a pi radianes. Luego del ángulo llano nos interesa la mitad del ángulo llano, que es el ángulo recto. El ángulo recto tiene 90 grados o la mitad de esto, pi medios radianes. Otro ángulo que aparece en muchas aplicaciones es el ángulo de 60 grados. El ángulo de 60 grados es la tercera parte de un llano, por lo tanto en radianes es pi tercios. Otro ángulo importante, el ángulo de 45 grados. El ángulo de 45 grados es la cuarta parte de un llano o la mitad de un recto. En cualquiera de las dos formas es pi cuartos. Y el ángulo de 30 grados, que sería la sexta parte de un llano, por supuesto, pi sextos radianes. Hay personas que hacen esfuerzo por aprenderse estas equivalencias de memoria. En realidad no hace falta aprendérselas de memoria. Sabiendo solamente esta, las demás salen de forma natural por deducción. La medida de los ángulos se puede asignar a los arcos, de una forma en la que ganan tanto los arcos subtendidos como los que no lo son. Vamos a explicar cómo es eso. A ver, aquí tenemos la situación donde tenemos un ángulo en el centro de una circunferencia y ese ángulo tiene una medida X. Esa medida puede ser en grados o en radianes. Cuando tenemos esta situación, aquí podemos identificar dos arcos. El arco subtendido, que es este acá en rojo, y el arco que está fuera del ángulo, que es este que tenemos acá marcado en verde. Si nosotros queremos identificar mediante letras a esos arcos, entonces necesitamos introducir dos puntos más en el dibujo. Un punto que va a estar en el arco subtendido y un punto que va a estar en el arco no subtendido, en el arco fuera del ángulo. Entonces, para referirnos al arco subtendido, hablamos del arco ACB. Y para referirnos al arco no subtendido, hablamos del arco ADB. Pero nosotros tenemos ya una medida para el ángulo. Bueno, esa medida del ángulo se la podemos asignar
al arco subtendido. Es decir, nosotros decimos que la medida del arco ACB es la misma medida del ángulo AOB, que en este caso es X. Entonces, ¿cómo le asignamos medida al arco ADB? Bueno, recordando que la circunferencia tiene 360 grados o 2 pi radianes. Entonces, la medida del arco ADB es igual a 360 menos X, si X está medida en grados, o 2pi menos X, si X está medida en radianes. De esa manera, cualquier arco de la circunferencia tiene una medida angular, es decir, los arcos pueden medirse angularmente. Pero también tienen una medida longitudinal. La medida longitudinal es la medida que tendría el arco si lo rectificamos. Imagínate un alambre que lo pones, un alambre que tiene forma circular, perfectamente circular, pero lo pones recto. Entonces esa es la medida longitudinal de el arco. Ahora, ¿cómo se determina esa medida longitudinal? Hay una fórmula para calcular esa medida que no es una fórmula fácil de deducir, pero es muy fácil de entender. Pero para ello vamos a necesitar la medida angular, la medida del arco, pero en radianes. Y entonces la fórmula dice que la longitud del arco es igual a X por R, donde R es el radio de la circunferencia. Es decir, la longitud de un arco es la medida en radianes del arco por el radio de la circunferencia. Muy bien, vamos a utilizar esta fórmula para resolver un pequeño problema. Veamos. Calcular la separación de arco entre la Luna y un satélite artificial si desde la Tierra se ven en un ángulo de 1 grado. Para hacer este tipo de problema es bueno siempre hacer una gráfica. Muy bien, aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica. Aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos la Luna, aquí tenemos el satélite artificial y aquí hay un observador cómodamente instalado mirando ambos cuerpos, la Luna y el satélite. Pero él tiene un aparato que le permite medir el ángulo de separación que hay y él determina que ese ángulo de separación es de 1 grado y quiere calcular entonces cuánto vale esta longitud de arco que está aquí, S. Bueno, para eso vamos a aplicar esta fórmula, S igual a X por R, pero para poderla aplicar necesitaríamos calcular o determinar el valor de R, pero el valor de R sería el valor de la distancia a la Luna. Bueno, si entras en Google y la buscas, conseguirás que ese valor es 384.400 kilómetros. Entonces, ¿qué datos tenemos? X igual a 1 grado, pero tenemos que expresarlo en radianes. Entonces sería pi sobre 180 radianes. Bueno, haciendo la operación, eso es 0.00174.533. R es igual a 384.400 kilómetros y entonces S va a ser igual a X por R de acuerdo a esta fórmula. Excelente. Entonces sería esta cantidad por esta cantidad y haciendo la operación resulta igual a 6.709 kilómetros. Esa sería la distancia entre el satélite artificial y la Luna cuando se ven a 1 grado de separación. Yo quiero que observen lo siguiente. Esta distancia es el doble de la distancia que hay entre Nueva York y Caracas. Es decir, esta distancia es una distancia gigantesca. Eso te muestra, ahora hablábamos
de la necesidad de subdividir el grado, que parecía una medida muy pequeña, pero cuando estamos haciendo observaciones astronómicas, por supuesto, entonces es una medida que puede ser muy grande. En este caso representa una distancia de 6.709 kilómetros. No es mal ejercicio que tú calcules cuál sería esa distancia si en vez de 1 grado tuviéramos 1 minuto, o incluso si tuviéramos 1 segundo. Para hacer ese ejercicio no necesitas repetir lo que acabamos de ver acá si lo analizas bien. Con lo visto hasta ahora es claro que los valores de arco tienen un rango que depende de las unidades. En grados, ese rango es desde 0 a 360, y en radianes es desde 0 hasta 2pi. Ahora, hay posibilidad de ampliar esos rangos con un concepto muy interesante, que es el concepto de arcos orientados. ¿Cómo funciona eso? A ver, acá tenemos un ángulo en el centro de una circunferencia. Ahora, vamos a considerar ahora esta semirrecta OA como una semirrecta de referencia dinámica que gira alrededor del centro O de la circunferencia. Ese giro puede ser en el sentido contrario a las agujas del reloj, o puede ser en el mismo sentido de las agujas del reloj. Pero entonces, por ejemplo, digamos, este punto P puede ser generado por el movimiento de la semirrecta OA hasta esta posición. Podría ser de esta manera. A ver, desde acá hasta acá. Este simple giro. En ese caso, pues, decimos que el arco mide exactamente lo que mide el ángulo ordinario. Digamos, en este ejemplo particular son 55 grados, cosa que puede comprobarse con un transportador. Bueno, 55 grados son en radianes 11 sobre 36 pi, cosa fácil de verificar. 55 por pi sobre 180 es 11 sobre 36 pi. Ahora, supóngase que en vez de hacer este giro simple que está acá, lo que hicimos otra cosa. Primero dimos una vuelta en este sentido hasta llegar acá. Ahí ya tenemos una circunferencia, y luego terminamos de llegar al punto que nos interesa. Entonces, ¿cuánto mediría en ese caso ese arco? Bueno, tenemos el giro completo, que son 360 grados, más los 55 que hay acá. Entonces eso sería 415 grados. En radianes sería 2pi más 11 sobre 36, lo cual, más 11 sobre 36 pi, lo cual da 83 sobre 36 pi. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Damos un giro completo. Luego, damos otro giro completo y finalmente terminamos de llegar. Entonces, ¿cuánto vale el arco ahora? Bueno, tenemos 2 giros completos que nos darían entonces 2 por 360, es decir, 720 grados, más los 55 que están acá, entonces serían 775 grados. Mirado en términos de radianes, serían 4pi más 11 sobre 36 pi, es decir, 83 sobre 36 pi. Esa sería la medida haciendo 2 giros y terminando de llegar. Es decir, con esto podemos alcanzar cualquier número positivo que queramos. Obsérvese que estamos hablando de que los giros van en el sentido contrario
a las agujas del reloj. En ese caso consideramos los giros positivos. Pero también podemos pensar que llegamos de este punto a este punto girando por acá, girando según este arco. Entonces ahora no es aquí donde vamos a colocar la medida del arco, sino acá. ¿Y cuánto mide ese arco? En primer lugar, es un arco negativo porque se está recorriendo en el sentido de las agujas del reloj. Muy bien, pero ¿qué número le vamos a asignar? Bien, pensemos en términos absolutos. Si hubiéramos dado la vuelta de la circunferencia completa, tendríamos 360 grados. Pero le quitamos estos 55 de acá al llegar aquí. Entonces, 360 menos 55 son 305. Entonces, este arco mide menos 305 grados. En radianes sería 2pi menos 11 sobre 36pi, lo cual daría 61/36 de pi, pero con signo negativo por la orientación del giro. Bueno, ya estamos listos, ya terminamos el ejercicio, ya terminamos el video y vamos entonces a analizar unos ejercicios. Aquí tienen estos ejercicios. Para ello, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vas a detener el video, vas a copiar con sumo cuidado los ejercicios y luego de que los hayas copiado, los realizas y regresas al video donde vas a ver los resultados de los ejercicios. Entonces, espero por ti. Excelente. Estos son los resultados de los ejercicios. Espero que hayas tenido una buena evaluación. Habiendo visto lo que es un ángulo, su relación con los arcos y con el proceso de medida, ya estamos listos para entrar en la definición de las funciones trigonométricas. Lo vas a ver en otro video de este canal. Así que mantente en el canal.